La Biblia no solo es un libro sagrado, también es un compendio de relatos más aterradores jamás escritos, a tal grado que parecen historias de terror, advertencias de un poder que, según las escrituras, ha castigado a la humanidad una y otra vez. ¿Qué pasaría si estos desastres volvieran a ocurrir? ¿Y si algunos de ellos nunca dejaron de acecharnos? Son algunas de las preguntas que posiblemente te hagas después de ver este video. Hoy exploraremos los 7 peores desastres descritos en la Biblia, eventos tan aterradores que han quedado marcados en la historia y que podrían repetirse en cualquier momento, pero lo más aterrador es que algunos de ellos aún están por venir. Prepárate para nuestro siguiente viaje aterrador sobre los 7 peores desastres descritos en la Biblia. Las arenas del tiempo han sepultado muchos misterios, pero pocos tan aterradores como el destino de Sodoma y Gomorra, 2 ciudades que alguna vez florecieron llenas de riqueza, lujuria y desenfreno, pero cuyo fin fue tan brutal que hasta hoy su nombre es sinónimo de castigo y destrucción. Lo que ocurrió en aquella fatídica noche no fue una simple desgracia, fue un acto de ira divina, un infierno desatado sobre la tierra. Los relatos bíblicos cuentan que estas ciudades estaban sumidas en una corrupción absoluta, donde la maldad se había convertido en la ley. No existía ni una pizca de compasión, ni moral, ni un solo justo que pudiera redimirlas. Fue entonces cuando Dios envió a 2 ángeles para advertir a Lot, el único hombre piadoso en esas tierras, de lo que estaba a punto de suceder. Pero la perversión de Sodoma era tan profunda que los habitantes, cegados por sus deseos impuros, intentaron violar a los enviados celestiales. Fue la última prueba de su depravación. La sentencia estaba dictada. No habría redención, no habría escapatoria, solo el fuego. Lot y su familia huyeron antes de la catástrofe, guiadas por los ángeles con una sola advertencia: no miren hacia atrás. Pero mientras corrían, la noche se iluminó con un resplandor antinatural. El cielo se partió en llamas, un rugido ensordecedor llenó el aire, y de pronto, el infierno descendió sobre Sodoma y Gomorra. Fuego y azufre cayeron como lluvia ardiente, los edificios estallaban en llamas, los gritos de los condenados se ahogaban en el crepitar de sus propios cuerpos carbonizados. No hubo misericordia, la tierra se abrió, devorando las casas, las plazas, los templos, todo fue reducido a cenizas. Pero lo más espantoso estaba apenas a punto de ocurrir. Mientras Lot huía con su familia, su esposa sintió la irresistible necesidad de mirar atrás. Curiosidad, duda o tal vez nostalgia, nunca lo sabremos. Pero en el instante en que sus ojos contemplaron la devastación, su cuerpo se petrificó al instante. La carne se endureció, su piel se tornó áspera y su forma se convirtió en una estatua de sal. Y allí quedó, como un símbolo eterno del castigo divino. La humanidad se había entregado al pecado. La corrupción se esparcía como una plaga, devorando lo poco que quedaba de virtud y justicia. La ira de Dios se había gestado en el cielo y pronto caería sobre la tierra en la forma de una sentencia ineludible. Pero esta vez no sería fuego, ni un terremoto, sino algo bastante diferente. Un océano desatado, una tumba líquida, donde todo lo que existía sería borrado de la faz del mundo. Noé, el único hombre justo y digno de misericordia, recibió la advertencia. Se le ordenó construir un arca, un refugio titánico de madera que se convertiría en el último vestigio de la vida sobre el planeta. Mientras martillaba y clavaba, la gente se reía de él. Burlas, desprecio, incredulidad. Pero Noé predicó y advirtió, y como bien sabemos, nadie escuchó. El mundo estaba ciego ante el desastre inminente, pero cuando el cielo se tornó negro como la muerte, las risas cesaron. La primera gota cayó,
luego la otra y otra. Un golpe seco en la tierra. Un murmullo creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. El agua se precipitó desde los cielos como una cascada infinita. Las nubes explotaron en un torrente incontrolable, mientras de las profundidades de la tierra surgieron ríos hirvientes que consumían todo a su paso. En minutos, los campos se volvieron lagunas, los caminos se transformaron en ríos y las casas comenzaron a desmoronarse como si fueran de papel. El viento rugió como una bestia hambrienta y con él vinieron los gritos de madres buscando a sus hijos, de hombres golpeando puertas cerradas, de ancianos clamando al cielo por misericordia. Pero ya era demasiado tarde. El agua subió más y más. Las aldeas fueron tragadas, las ciudades se ahogaron, los bosques quedaron sumergidos en un abismo de desesperación. Los que lograron escalar árboles o trepar a las montañas solo prolongaron lo inevitable. La lluvia no cesó en un día ni en dos. 40 días y 40 noches de un castigo sin tregua. En la distancia, los sobrevivientes veían el arca de Noé flotando sobre el caos, inalcanzable. Manos desesperadas arañaban las tablas de la embarcación, uñas arrancadas por la desesperación, pero las puertas no se abrirían. El juicio había sido dictado. Y entonces, silencio. Solo el sonido del agua ondeando sobre los restos de un mundo ahogado. Las almas que desafiaron a Dios habían sido sumergidas en una tumba sin fondo. Egipto, la gran civilización dorada, se alzaba en gloria y poder, pero dentro de sus templos y palacios, la arrogancia de un faraón desafió lo divino. Se negó a liberar a los esclavos hebreos, desafiando la voluntad de Dios. Fue entonces cuando el castigo descendió, no como una simple advertencia, sino como una pesadilla viviente, una serie de plagas que convirtieron a la tierra de Nilo en un reino del horror y muerte. En la primera plaga, el agua, la fuente de vida, se transformó en sangre. Los peces flotaban muertos, el hedor era insoportable y la sed se convirtió en un tormento eterno. Cada gota, cada río, cada pozo se volvió un charco de muerte líquida. El Nilo, antaño, el orgullo de Egipto, se había convertido en una arteria sangrienta de castigo. Pero esto no era lo peor. Las aguas infectadas dieron paso a la segunda plaga. Ranas que emergieron de los ríos invadiendo las casas, las camas, los templos, saltaban sobre los cuerpos dormidos, trepaban por las bocas y los ojos, llenando cada rincón de Egipto con su presencia repugnante. Después de esto, nubes de mosquitos y enjambres de tábanos cubrieron el cielo. Los insectos devoraban la carne viva, infectando cada herida y propagando enfermedades. Los egipcios se retorcían de dolor mientras sus cuerpos se llenaban de pústulas, supurando una agonía insoportable. Y entonces los cielos se abrieron y cayó un granizo ardiente, un fuego helado que devoraba cosechas, hogares y vidas. Los gritos de agonía se mezclaban con el estruendo de la destrucción. Y como si el castigo no fuera suficiente, vinieron las langostas en oleadas interminables, devorando lo poco que quedaba en pie. Egipto quedó reducido a un esqueleto marchito, un desierto de cenizas y desesperación. El cuarto puesto se podría decir que comparte historia con la historia de Moisés y las plagas, pero decidí ponerla en un puesto aparte debido a su brutalidad, tanto así que merece un único puesto. Dicho esto,
Vamos con el puesto 4. La luna brillaba pálida sobre Egipto. El aire estaba denso, pesado, con una tensión invisible, como si el propio tiempo se hubiera detenido en anticipación a algo terrible. Los egipcios dormían, ignorantes del destino que ya estaba sellado. En cada hogar, en cada cuna, descansaban los primogénitos, herederos del futuro, ajenos al juicio que caería sobre ellos antes del amanecer. En las sombras, algo se movía. Moisés había dado la última advertencia, pero el faraón, con su orgullo inquebrantable, había rechazado una vez más liberar al pueblo hebreo. Pero esta vez, la ira de Dios no enviaría langostas ni ríos de sangre. No habría escape. La sentencia era clara: una noche de muerte, un manto de luto que cubriría toda la nación. Los hebreos habían obedecido la orden de sacrificar un cordero y marcar sus puertas con su sangre, una señal o un pacto divino, pero aquellos que ignoraran la advertencia serían visitados por la muerte misma. La medianoche cayó, y con ella un silencio sepulcral. Luego, el aire comenzó a cambiar, volviéndose helado, tenso, irrespirable. Un susurro sin voz se filtró en las casas, una presencia invisible que avanzaba sin prisa, pero con un propósito fatal. De repente, el primer grito rompió la calma, luego otro, y luego un coro de horror se alzó en la oscuridad. Padres despertaban para encontrar a sus hijos, fríos, inertes, con los ojos abiertos en un terror congelado. No hubo lucha, no hubo señales de violencia, solo el vacío absoluto de la muerte. En cada hogar, el primogénito había caído, desde el hijo del faraón hasta el niño del esclavo más humilde. Ninguna casa escapó a la masacre invisible. Las madres sollozaban, sus lágrimas cayendo sobre los cuerpos sin vida de sus pequeños. Los padres gritaban al cielo, maldiciendo a sus dioses, a su rey, a sí mismos, por no haber escuchado. Y es justo en este puesto, en este punto, en donde empezaremos a tocar profecías, de las cuales no es seguro que pasen, tal cual se dice aquí, pero yo solo me tomo el trabajo de decirte tal cual, a mi manera de narrar, el cómo es que esto se dice en la Biblia. Dicho esto, comencemos con el puesto 3. Las escrituras advierten que antes del fin, la tierra se estremecerá. Las placas tectónicas no solo crujirán, sino que se desgarrarán, como si una fuerza invisible las estuviera partiendo a voluntad. Edificios colapsarán, montañas enteras se desplomarán como castillos de arena. No habrá grietas en el suelo, sino abismos insondables que tragarán ciudades enteras. En el libro de Apocalipsis se describe este cataclismo como un evento que eclipsará cualquier desastre registrado por la humanidad. Las islas desaparecerán, los continentes cambiarán de forma, los océanos se desbordarán y la luna se teñirá de sangre. Las primeras señales serán traicioneras, un leve temblor bajo los pies, una vibración inquietante que resonará en cada hueso, pero luego el rugido vendrá, no como un trueno lejano, sino como un grito de la mismísima tierra, una explosión de furia que rasgará el planeta desde sus entrañas. El cielo se oscurecerá con una nube de polvo y ceniza. Los edificios se doblarán como si fueran de papel. Los ríos cambiarán de curso y los mares se alzarán como bestias hambrientas. El Apocalipsis dice que ningún terremoto antes habrá sido tan devastador, y lo será jamás. Será la fractura final, la señal de que la humanidad ha llegado a su juicio. Las montañas se partirán y del fondo de la tierra emergerán fuegos que consumirán todo lo que quede de pie, y los que sobrevivan vagarán entre los restos de su mundo, cubiertos de ceniza, respirando el polvo de lo que antes fueron sus seres queridos. Y entonces, en medio de la devastación,
El cielo se abrirá y la verdadera pesadilla apenas comenzará. El sol, el faro eterno de la humanidad, la fuente de toda vida sobre la tierra. Por siglos, el hombre malamente lo ha venerado, temido y adorado. Pero las profecías advierten sobre un destino inevitable. Un día llegará en que la luz se extinguirá y el mundo entero quedará sumido en una oscuridad absoluta. No será un eclipse ordinario ni una simple noche prolongada. Será la señal del fin, el momento en que la creación será tragada por las sombras. Los primeros indicios serán sutiles, una luz pálida, enfermiza, filtrándose a través de un cielo que ya no parecerá azul, sino gris y muerto. El aire se volverá pesado, cargado de una sensación indescriptible de angustia. Los animales huirán en todas direcciones, sintiendo lo que los humanos aún no pueden comprender. Entonces, sin previo aviso, la luz comenzará a morir. El sol, aquel astro imponente que jamás ha fallado en su ascenso, se tornará opaco, su brillo apagándose como una vela consumida por el tiempo, mientras que las sombras crecen, alargándose de manera antinatural, engullendo ciudades, bosques, mares. Lo que antes estaba iluminado será reclamado por la penumbra, y lo que estaba en penumbra desaparecerá en la negrura total. Sin sol, los relojes perderán su sentido, las horas se desvanecerán en la incertidumbre, los días dejarán de existir y con ellos la percepción del mañana. El frío se extenderá, primero como un susurro en la piel, luego como una garra helada que se incrustará en los huesos. Las plantas morirán en cuestión de horas, marchitándose bajo un cielo negro e infinito. Los océanos se volverán un espejo muerto, sus aguas tan frías como la tumba de un gigante caído. Los pájaros dejarán de cantar, los vientos se calmarán, y el mundo entero quedará sumido en un silencio sepulcral, un cementerio global, donde la vida ya no tendrá cabida. Pero eso no es lo peor, ya que las escrituras hablan de bestias que acecharán en la noche eterna, entidades que han esperado siglos para reclamar su dominio. Ojos brillantes aparecerán en la negrura, observando, esperando, hambrientos. La humanidad, debilitada por el frío y el miedo, será presa fácil para lo que mora más allá de la comprensión. El aire se volverá denso, cargado de un silencio sofocante, como si el mundo entero contuviera el aliento. Entonces, el primer sonido romperá la quietud, una trompeta, un eco profundo y terrible que resonará en cada rincón de la tierra. No será música, no será un aviso, será una sentencia, la primera de muchas, pues las escrituras advierten, 7 trompetas anunciarán la destrucción, cada una más terrible que la anterior. En la primera trompeta, el sonido vibrará en los huesos de todo ser viviente, el cielo se teñirá de rojo y las nubes no traerán agua, sino fuego y sangre.
Una lluvia ardiente descenderá sobre los campos y ciudades, reduciendo a cenizas todo lo que antes floreció. Los árboles arderán como antorchas vivientes, los ríos se tornarán en corrientes espesas y oscuras, y el aire se llenará de cenizas y gritos sofocados. El rugido de la segunda trompeta hará temblar los océanos. Una montaña de fuego caerá del cielo y se sumergirá en las aguas, convirtiéndolas en veneno. Los mares hervirán, expulsando cadáveres de peces y bestias marinas hinchadas y pútridas. Las costas se teñirán de negro y rojo, y los navegantes, atrapados en la espuma tóxica, observarán con horror cómo el agua se vuelve su tumba líquida. El tercer sonido resonará en la distancia. Las aguas dulces, los ríos y los manantiales se tornarán amargos como la hiel. Quien beba de ellos sentirá como su garganta se quema desde dentro y como sus entrañas se retuerzan en una agonía sin fin. La sed será el peor enemigo y el reflejo del agua oscura mostrará rostros demacrados, hundidos en desesperación. En la cuarta, el sol perderá su luz. La luna será un espectro muerto en el cielo. El frío se arrastrará por la tierra, helando la piel y los corazones. Las ciudades estarán sumidas en sombras y la penumbra, sombras más antiguas que la humanidad, comenzarán a moverse. Nadie sabrá si lo que camina en la oscuridad es real, hasta que sea demasiado tarde. El sonido que sigue será una fractura en la propia realidad. Un pozo se abrirá en lo más profundo de la tierra, y de él surgirán criaturas indescriptibles, bestias que no pertenecen a este mundo. Tendrán el cuerpo de langostas, pero con rostros humanos, deformes y ojos vacíos de alma. Se lanzarán sobre la humanidad, desgarrando carne, quebrando huesos, pero sin matar, porque su propósito no es acabar con sus vidas, sino hacerlas sufrir más allá de la muerte. En la sexta, los ejércitos de la destrucción marcharán. Caballos espectrales cabalgarán entre las ruinas, montados por jinetes con rostros envueltos en llamas. Sus espadas no solo cortarán carne, sino despedazarán almas. El sonido del metal chocando con hueso se mezclará con los lamentos de los que aún creen en la esperanza. Y el último sonido será el más terrible de todos. El cielo se desgarrará como un velo frágil, y lo que está más allá se revelará ante la humanidad. No quedará lugar para esconderse. Montañas colapsarán, continentes se hundirán, el aire se volverá fuego y la tierra misma llorará su propia agonía. Los que aún estén en pie no pedirán salvación, pedirán que todo termine. Y cuando la última vibración de la trompeta se extinga en el vacío, lo único que quedará será el silencio y el juicio final.